Buenas tardes, estimado público presente, por medio de los de este encuentro virtual. Primero que todo, un saludo a las autoridades de la División de Educación Básica, a los colegas de la Comisión de Trabajo Final de Graduación, colegas profesores y profesoras, y estimados estudiantes, eh, en el marco de esta jornada de investigación 2020, que por primera vez se realizan de forma virtual, llamadas Interconectando Saberes, me corresponde hacer una presentación que he denominado Modalidades de Trabajo Final de Graduación y Competencias Pedagógicas. Quiero, bueno, primero que todo agradecer a la maestra Cecilia Doble la oportunidad de presentar este trabajo, porque yo se lo comenté a ella recién iniciado el año, cuando reingreso a la Comisión de Trabajos Finales, luego de varios años de estar ausente, porque me encontré con varias cuestiones interesantes, cambios, avances y progresos que me llevaron a meditar en este tema, cuáles eran las competencias pedagógicas que estaban generando las modalidades de trabajo final de graduación y cómo se relacionaban estas con los perfiles profesionales de salida de los estudiantes, sobre todo de las carreras, de las diferentes carreras de división de educación básica. En ese sentido, vamos a iniciar con la primera filmina para ir comentando de qué trata el trabajo, cómo se estructuró, cuál fue la metodología que se siguió, de manera que podamos visualizar el proceso que decidimos realizar. Okay. El trabajo tiene una naturaleza eminentemente de análisis curricular, es una especie de pequeña valoración curricular. Básicamente el trabajo se inscribe dentro del análisis curricular. Nos basamos en César Coll, español, de 1992, que es un planteamiento sobre mirar de diferentes formas los contenidos curriculares que están presentes en los cargos de la matriz. Lo mismo, esta idea la continúa Jacques Delors en el informe de la UNESCO, denominado La educación requiere un tesoro, del año 96, y un autor que se llama Mestres, de la Universidad de Barcelona, que en el año 94 establece que los contenidos curriculares también deben migrar o deben establecerse de una forma totalmente diferente a como se establecían antes, ya fuera de modelos muy tradicionales, donde privaba sobre todo el concepto o lo conceptual, o bien modelos muy conductistas donde se hacían parcelas del saber y se establecía que había saberes, perdón, que había objetivos de dominio, y un dominio que era cognitivo, un dominio motor, un dominio socioafectivo. Él considera que esto, la mayoría de gente constructivista considera que esto es una visión muy parcela del conocimiento y que se debe establecer una forma más unívoca o más unificada de mirar el contenido curricular y por tanto los aprendizajes. Lo que ellos plantean son que saberes conceptuales, saberes procedimentales y saberes actitudinales forman un saber actuar, un saber estar, un saber ser, que eso está muy ligado con lo que es un profesional, un ser humano formado profesionalmente, y que estos saberes son indivisibles y son colocados de esta forma más que todo como un recurso metodológico y no como una verdad ni como una existencia propia. Voy a explicar. Ellos establecen que, por ejemplo, una persona que logre establecer un procedimiento que puede ir desde, por ejemplo, saber hacer un planeamiento didáctico, planeamiento para la mediación pedagógica, si tiene un problema conceptual, este procedimiento se va a ver afectado en gran forma. Lo mismo pasaría si la persona tiene un concepto claro, por ejemplo, de teoría educativa, teoría pedagógica, N, pero no tiene una actitud desarrollada, valorativa, positiva hacia este concepto. Lo va a afectar también en su conquista o en su desarrollo. La persona no va a tener un saber actuar completo lo mejor posible si no tiene balanceados, digamos, esos tres saberes.
Es importante porque una persona puede que sepa cómo hacer un procedimiento, pero al carecer de una base conceptual, no va a poder establecerlo, no va a poder defenderlo, no va a poder percatarse, no va a poder analizarlo y eso puede también incidir en su actitud. Y lo mismo, si no tiene un saber actitudinal desarrollado, por ejemplo, qué sé yo, si trabajo con niños, también toda la conceptualización sobre los niños en sus etapas de desarrollo y otras características van a verse afectadas y por tanto también los procedimientos para el trabajo con ellos. O sea que están interrelacionados los tres tipos o sí, los tres tipos de saberes que realmente forman una sola unidad. Este marco nos permite establecer básicamente tomar las modalidades, como lo vamos a ver más adelante, y buscar qué saberes se están estableciendo en ellas y cómo se relacionan ellas con los programas y planes de estudio. Bueno, la metodología que se siguió en este trabajo para este análisis curricular es muy sencilla. Para ello, lo que se hizo fue tomar la descripción de cada una de las modalidades y algunas implicaciones que traen. Algunas están más tipificadas que otras eh, en cuanto al nivel llamémosle, de antigüedad. Las más viejas están más desarrolladas en cuanto hay más acuerdos de qué trata, y las más nuevas están más explicitadas, como más puntuadas, porque son procesos nuevos que tienen que estar como muy especificados para que no haya confusiones al respecto. De ahí, luego de estas descripciones, se hizo un listado de saberes conceptuales que están implícitos en cada modalidad, y luego se pasó a lo que son también ver los saberes procedimentales y los actitudinales, que formarían más o menos un saber hacer. Y luego se hizo una contrastación con las lógicas curriculares de la carrera y con perfiles profesionales de salida que más o menos uno puede establecer, sobre todo no, directamente en el campo profesional de la educación, tanto para espacios formales, escuela, kinder, colegios, etcétera, sobre todo atendiendo las características de cada carrera y también viendo los espacios emergentes que ahora las carreras pretenden trabajar, primer y segundo ciclo, y lo que viene trabajando desde hace tiempo ya educación especial, que son pues, la discapacidad vista en un contexto más amplio, más como acción social también, como marco social, y ver también espacios emergentes de acuerdo a diferentes grupos etarios y discapacidad que podrían dar la lógica de ese plan de estudios. Entonces, esa fue la lógica que se siguió. Realmente fue muy arduo porque se establecen demasiados saberes para cada una de las modalidades, pero luego se hizo esa síntesis que es con la que pretendemos trabajar, porque sería muy abrumador analizar más de 25 competencias o saberes, perdón, por cada una de las modalidades y luego tener que ver una por una y no terminaríamos con el tiempo que tenemos limitado para esta presentación. La primera modalidad que se establece en la división de educación básica desde hace más de 30 años es la tesis de grado. Tuvo una coexistencia con los seminarios de graduación, pero ahora vamos a verlo en un segundo momento. Pero digamos, la reina de las modalidades lo fue por mucho tiempo la tesis de grado, que se trabajó de muchas maneras, sobre todo era una análisis muy poco profundos, sobre todo a través de la estadística descriptiva, pero en sus niveles más primarios, como es distribuciones de frecuencias y esporádicamente algunos indicadores de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Esto muy poco. Sobre todo era un análisis de distribución de frecuencias y gráficos básicos, ¿verdad? De porcentaje y una contrastación teórica bastante sencilla. Eso fue tras de el inicio. Eh, Como todo inicio fue así, ¿no? Volver a eso, no, porque el conocimiento ha cambiado, los perfiles han cambiado, se espera mayor profesionalización docente y hay una gama más amplia de modalidades. Entonces, ya ese tipo de tesis, como se hacía en esa época, ya es como un pasado que no se va a volver ni se debe volver porque el conocimiento cambia, ¿no? Y es importante estar eh, adelante en el conocimiento, sobre todo en educación.
Bueno, esas definiciones no las vamos a ampliar, ahí quedarán para cuando puedan ver la presentación, usarla, etcétera, porque esto puede circular, no puede salir en otra forma escrita, artículo, etcétera. Y están los reglamentos también. Básicamente, sí, la tesis de grado, en lo que uno lee es una construcción del conocimiento. Voy a poner algunos ejemplos que se han desarrollado en el pasado y otros que uno quisiera pensar, ¿no? Por ejemplo, tesis de que hubo una época que se llamó como la época de los conceptos, porque se analizaban mucho conceptos y preconceptos de los chicos, de los niños, y de tanto en preescolar como en primero y segundo ciclo. El preconcepto de Dios, por ejemplo, es una tesis. El concepto de amistad de niños de sexto grado. Otros eran como, por ejemplo, ver algunas construcciones matemáticas que podían realizar los chicos. Por ejemplo, cómo se estaba construyendo el concepto de multiplicación, división, suma, etcétera, de acuerdo a las etapas de desarrollo de Piaget en un grado determinado. Piaget y otros teóricos, no solo Piaget. Hubo tesis también mucho sobre cómo se estaba generando el desarrollo moral, sobre todo con las teorías de Colbert en niños, y alguna que otra tesis que hizo un esfuerzo de salirse un poco de la educación formal y se han hecho varios intentos en educación no formal que ya ahora son parte de la oferta de trabajos finales de graduación y de intereses de los estudiantes. Hubo también, bueno, para mí una tesis cuando uno habla de producción del conocimiento, obviamente que es ir al campo, tener una pregunta de investigación, tener buenos objetivos, un tema, un problema, hacer toda una estructuración bibliográfica, de análisis de estado de la cuestión, estado del arte, hacer un balance y crear un marco teórico de peso, bastante peso, y luego hacer una serie instrumental que puede ser cuantitativa o cualitativa, por lo general cualitativa, de acuerdo a los enfoques que se han manejado, o mixta que habría, eso ya para otro tema de discusión, para otro momento, y luego con un buen instrumental, sea del quali o del quanti o mixto, poder ir a analizar o crear partir la realidad, porque realmente lo que hace uno es hacer una parcela de la realidad y analizar esas realidades para encontrar conocimiento nuevo. Por ejemplo, la relación docentes-directores, que eso está en el marco de la micropolítica de la escuela. Cómo se hace relación, cómo son esas relaciones de poder, cómo es esa organización, o la relación escuela-comunidad en determinado espacio, o cómo se da la violencia en la escuela relacionada con la violencia en la comunidad. Todo ese tipo de temas son temas que caen en el ámbito de las tesis y se inscriben tal vez dentro de los marcos más establecidos o llamémosle más tradicionales de alguna forma de la investigación. Y para eso se requieren una serie de saberes desarrollados en la persona que va a trabajar esta modalidad. Esta modalidad es de una o dos personas y vamos a analizar esas implicaciones curriculares que tiene. Bueno, como implicaciones curriculares, la tesis de grado, como lo decía, implicaría un estudiante que tenga muy desarrollado la capacidad investigativa. Eso obligaría a las carreras a tener una línea de investigación bien clara. Yo sé que alguna la tiene por ahí, o varias, pero sí siempre lleva un replanteamiento de qué curso está desarrollando qué saber investigativo. Y eso es un proceso muy gradual y muy sistemático. De manera que la persona, ojalá cuando llegue al cuarto año, ya haya hecho todo ese recorrido y cuando ingresa al quinto nivel pueda hacer un trabajo de construcción del conocimiento muy sencillo y que no le demande mayor problema, porque ya ha venido construyendo la capacidad o los saberes con tiempo. Eso es una cosa que queda de analizarse, ¿no? En las diferentes carreras, si realmente se cumple con una línea bien establecida para que la persona no tenga un problema o no esté limitado o tenga que aprender en un semestre o completar saberes que están parcialmente desarrollados. Hay algunas características también del tipo de estudiante que puede optar por esta modalidad según los saberes curriculares. Una es una actitud positiva hacia la lectura de la investigación, se tiene que gustar de investigar, y otra es que le guste la teoría educativa o alguna teoría que le aporte a la pedagogía, puede ser sociológica, antropológica, histórica, psicológica, etcétera, porque sabemos bien que la teoría pedagógica recibe muchos insumos de otras ciencias sociales y de otro tipo de ciencias, pero tiene que tener esa lógica que el estudiante le guste, no solo investigar, sino que le guste esa relación con la teoría,
que disfrute eso, que tenga claro dónde quiere explorar, etcétera. Y hay estudiantes, ¿no? Recién conversaba con una chica que ya casi termina y su tema es el bullying y está haciendo un planteamiento del bullying desde la pedagogía. Obviamente con aportes de la psicología, pero cómo se maneja pedagógicamente el bullying con maestros. Obviamente que eso le ha llevado a visitar aulas, a hablar con maestros, a hablar con niños y sobre todo a leer mucha teoría sobre el bullying y mucha teoría sobre cómo se trabaja eso desde el punto de vista de las relaciones o de las propiamente pedagógicas. Eso le demanda cierto tiempo, pero ahí hay una pasión por la lectura teórica del tema. Otra cosa, tendría que tener una formación muy fuerte en la sistematización y análisis de información, que no suele ser a veces la constante. Si bien se hacen algunas crónicas, pero no están como pensadas o estructuradas desde el punto de vista investigativo, entonces no hay como una facilidad para trabajar en sistematización de información. A veces queda muy corto en lo cuantitativo o el cualitativo es muy tibio. Por eso digo, es una revisión de las carreras y una revisión también del estudiante que haga a lo largo de su formación. Y luego tiene que tener una capacidad de duda, cuestionamiento de la realidad. Yo siempre he dicho, bajo una premisa de Marx, si la si ciencia y apariencia fueran lo mismo, no habría ciencia. Tiene que, esa pregunta, todo nace, la investigación nace de una pregunta, de una duda. Y esa duda que la produce la teoría o la produce el sentido común o la produce el campo, tiene que estar presente en esos saberes que el estudiante desarrolla. Y obviamente que hay gente que tiene como esa capacidad o la ha ido desarrollando en la carrera y rápidamente, por ejemplo, descubre relaciones de poder, organizaciones, etcétera, participación de los padres diferentes en algunos lugares, relaciones padre-docente de determinado tipo, y como que intuye esa que está más allá de la apariencia y logra ver cuestiones de género, cuestiones de poder, etcétera, rápidamente en marcos de micropolítica escolar, pero tiene como esa disposición para poder mirar eso, ¿no? Luego, la otra cuestión que es importante es que tenga un desarrollo de superar la especulación, ¿no? Si bien el análisis especulativo es válido en la investigación en algún momento, siempre es parte de la investigación sostenerlo teóricamente o sostenerlo en datos empíricos. Y eso también es una disposición, un saber que se va construyendo y que no todo el mundo que llega al cuarto nivel lo tiene debidamente complementado o completado. Y luego se requiere que tenga un poder de narración de los procesos construidos, sobre todo una fuerte conceptualización, un nivel de conceptualización que, por ejemplo, uno analiza que a veces hay problemas de formación de categorías porque hay un problema de conceptualización y de teoría. Entonces, eso son como disposiciones que debe tener y saberes dominados, bastante dominados cuando emprende este proceso. Eso yo diría que no solo es una llamada de atención o una luz que se prende para planes de estudio, sino que es una luz que se prende también para el estudiante cuando elige esta modalidad. La segunda modalidad es el trabajo de nivel de Este, graduación. Estos perdón, niveles de Rafa. graduación tienen una característica fundamental Rafa, que, Rafa, que podemos poner también pausa. la característica básica de esta modalidad. Ujú. Rafa, podemos Ahí se establece pausar. el Pausar tema un dependiendo de la momento. clase. Rafa, Surge del interés de un profesor o de un proyecto desarrollado o un profesor que está trabajando un tema y que ya haya tenido bastante avanzada su propuesta. Sí, Ceci. viera que estamos teniendo problemas, nos están avisando mucho con el audio, Ajá. porque como es una presentación video, seguro y somos 140 personas, se les está interrumpiendo a muchísimas. Entonces, yo no sé si podemos seguir sin el video y solo usted, Ok, ok, ok. disculpe, Ok, no, no hay disculpe, problema. pero son muchas las llamadas que me están haciendo. Bueno, curricularmente Un en el momento.
Muy bajito. Es que me cuesta matar el sonido. Pero está en vivo, el grabado. No, está en vivo. Soy millonario para andarles punto y aparte. Me arrepiento de no haber ¡Hey, baby! antes. Importante, mira, Hay que traer. Unas 4 personas, dependiendo del caso. Vamos a dar un minutito mientras el profesor Rafael ajusta la situación de audio. Es que estaban muchas personas avisándonos que no podían escuchar o que se les quedaba pegada la presentación precisamente porque eso jala mucho ancho de banda. Pero ya casi regresa él. Está haciendo los ajustes. Sí, me preguntan si hay unos que escuchábamos muy bien y no lo sentíamos, pero por otro lado teníamos aquí el WhatsApp brincando por todos los que no estaban pudiendo escuchar. Qué pena. Ya casi regresamos. Sí. Una presentación muy linda. Bueno, ¿me escuchan ya? Perfectamente, muchas gracias. Ok, disculpen. No, más bien a ustedes, porque aquí esa tecnología la estamos aprendiendo poco a poco. Ahí Bueno, vamos. el seminario de graduación yo lo catalogo con una frase célebre y directa, que es trabajo en equipo. Es como una de las características fundamentales de esta modalidad. Es entre 1 a 4 personas, pero tiene varias particularidades. Tal vez la particularidad que uno se encuentra ahora, que esto no estaba bien prefigurado cuando yo me fui de la comisión, y ahora que regreso me encuentro que está muy bien estructurado, porque el trabajo en el seminario implica que el estudiante se ingresa dentro de un proyecto de investigación que realiza un grupo investigador, sea proyecto o sea un investigador académico que lo hace por su cuenta, pero ya él tiene caminado una gran parte del diseño, sobre todo los capítulos 1, lo que es toda la introducción, tiene una búsqueda bibliográfica amplia, tiene un problema, un tema, tiene objetivos específicos y tiene toda una estructura teórica que le permite al estudiante, incluso una parte metodológica estructurada, y el estudiante tiene una función más que todo de complementar objetivos que están muy vinculados con la recolección de información y con el procesamiento de datos. Eso le garantiza que a las personas que no han construido los saberes durante los 4 años, poder terminarlos y poder estructurarlos de una forma más viable y más suave. Pero eso le va a demandar ciertas características o ciertos saberes como los que vamos a comentar rápidamente. En primero que todo, hay una necesidad de que sepa trabajar en equipo, que pueda leer investigaciones, no tanto como en la tesis, no con ese peso de empezar desde cero, sino que pueda leer y comprender investigaciones, que eso lo ha hecho a lo largo de su carrera, y sobre todo
que tenga una capacidad de lo que es recolección de información y análisis de esa misma, ¿verdad? Es decir, aquí está como más vinculado a lo procedimental que a lo conceptual en gran forma, ¿no? Eso le facilita mucho al estudiante porque le permite con el equipo investigador construir saberes de una forma más rápida. Y la otra cuestión que uno se encuentra es que la naturaleza como producto del seminario son variables, son desde una base de datos, un registro de la palabra, o puede tener un artículo científico, una ponencia, como que de acuerdo a los objetivos del seminario va a tener muchas formas de producto final, aparte de una memoria, pero esto de acuerdo a cómo esté y su desarrollo cognitivo y los saberes en investigación, le va a ser más fácil trabajar en esta forma. Ahora, una persona que no tiene la capacidad de trabajo en equipo, obviamente que tendría que repensar mucho ingresar a la modalidad de seminario. Esta que a mí me llama poderosamente la atención, que es el proyecto de grabación, y vamos a ver por qué me llama tantísimo desde que lo vi, y es el que se ha desarrollado mucho ahora en las gentes de primer y segundo ciclo que están en la licenciatura. El proyecto de grabación tiene como una lógica, yo llamaría muy docente, porque parte primero de contextualizar o hacer un diagnóstico contextualizado de una institución o de una realidad. Rápidamente tiene que establecer un grupo donde va a desarrollar el proyecto, diagnosticar saberes previos con ese grupo, crear una propuesta metodológica, una propuesta, perdón, de formación o intervención y luego hacer procesos de mediación y luego echarla a andar y ir evaluando en el proceso, una evaluación formativa y obviamente una evaluación sumativa a final de aprendizajes. Eso como que le permite al estudiante recuperar mucho de la formación que ha tenido a lo largo de la carrera. Para comentar ya curricularmente, me parece que si hay un profesional en educación desarrollado adecuadamente el cuarto nivel, esa es la modalidad, porque las capacidades que se requieren cumplen, en la modalidad cumplen con lo que un maestro, maestra o profesional en educación debe tener. Entonces me parece que, por ejemplo, yo les decía, capacidad diagnóstica, en evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, debe tener la creación de propuestas de mediación o de didácticas de acuerdo al enfoque que siga, ¿verdad? Capacidad de propuestas de diseño curricular, de estrategias de intervención con grupos varios que pueden ser chicos, dependiendo del plan de estudios, o otros sectores sociales. Pero como que es como recuperar la esencia pedagógica de lo que llamamos un maestro en términos nuestros, ¿no? O un profesor. La otra cuestión es, estas se piden todas, y es que tenga la capacidad de acción, reflexión, acción de la práctica docente. Esto es, yo lo pongo ahí, he sido más de 30 años de la división de educación básica, la construcción del maestro reflexivo e intuitivo ahora con unas nuevas teorías que se están manejando en Argentina y en México. Pero la idea es esa, que también tenga esa capacidad de reflexionar su propia práctica, y eso es una inspiración ya bastante vieja, ¿verdad? Pero que le permite, yo veo que todas estas competencias o estos saberes son los saberes que forman la carrera y forman la mayoría de carreras de básica y de educología y de trabajo y de todas. Es como que esta modalidad calza mucho en el perfil estudiantil. La otra, esta también, es la práctica dirigida, que hay una sorpresa que yo encuentro, y todos en la comisión la tenemos, hay muy poco estudiante opta por la práctica dirigida. Y cuando uno lo analiza, es prácticamente reiterar o hacer una práctica más profunda o más extensa que las que ha venido realizando en todos los cursos. Entonces uno queda con la pregunta, ¿y por qué si ha hecho tanto en los cursos eso y ha construido los saberes de esa forma, que son saberes muy pedagógicos, de acción pedagógica, por qué no se toma esta modalidad? Cuando uno sabe que hay personas que son buenísimas en la actuación, en la performance, y la persona no opta por la modalidad, sino que busca otras, y eso le confunde, porque tiene las habilidades construidas acá, en esta actuación y en esta ejecución pedagógica. Dentro de uno encuentra, por ejemplo, bueno, enfatiza totalmente en la acción docente, sí debe tener una conciencia, que eso a mí me parece muy importante, del para qué de las acciones pedagógicas, es como saber hacia dónde, ¿no? Y eso es una competencia, o un saber, perdón, que use tanto la palabra competencia, pues que me confunde mucho con saber, ahí está medio interiorizada, pero el saber pedagógico, del saber por qué de las acciones, uno a veces me asusta, ¿no? Me asusta porque lo ve hasta a nivel nacional, ve que no está construido hasta en nuestros egresados. No se sabe con conciencia clara por qué se está ejecutando una acción.
Luego, me parece que tiene que tener muy clara la teoría que soporta la acción pedagógica, que yo sé que esto en la micropolítica escolar es muy desvalorizado. Las maestras y la micropolítica escolar, de alguna manera, no le es valiosa la teoría de la educación, no le es valiosa la teoría pedagógica, y corta la teoría pedagógica, pero se supone que un profesional universitario tiene que manejar teoría pedagógica y saber que sus acciones tienen un basamento pedagógico fuerte, teórico. Luego tiene que tener la capacidad de una praxis, de nuevo, acción, reflexión, acción, y luego poder evaluar aprendizajes, es fundamental acá, y de dominar diferentes formas de planeamiento. Yo creo que eso es fundamental y sé que se trabaja, pero hay que enfatizarlo. Planeamientos integrados, planeamientos por áreas, planeamientos por objetivos, planeamientos por normas, planeamientos constructivistas, como verlo desde todas las posibilidades que haya, que la persona pueda crear estos planeamientos para que cuando llegue a la modalidad de la licenciatura los tenga claramente definidos. Se esperaría eso en este modelo. Y luego que pueda sistematizar los procesos pedagógicos, reflexionando sobre su propio planeamiento y el desempeño en el espacio pedagógico. También sería bueno que, o es necesario que conozca y domine las corrientes pedagógicas, principios, modelos que sustentan su práctica educativa. Y la otra cuestión fundamental es que sepa que los contextos sociales tienen una gran relación con lo que es el centro educativo o el espacio pedagógico. Es decir, las personas vienen de un entorno social y a veces como que se olvida ese entorno social. A mí recientemente en la comisión no lee mucho de todo. Hace ya un tiempillo me llegó una tesis que hablaba de la violencia escolar. Estaba ubicada en una zona marginal, pero consideraba que la violencia era únicamente escolar y no que los chicos traían violencia incorporada, como dice uno, o como decía Karl Kossi, que eran portadores de cultura, portadores ideológicos y traían una idea de violencia y unas pautas de violencia comunalmente aprendidas. Entonces uno dice, ¿dónde quedó Vygotsky aquí? Hay todo un olvido de estas cosas, ¿no? Entonces me parece que ahí como que se desdice un poco, pero tendría que tener esa claridad teórica el estudiante. Bueno, la otra es la famosa acción de producción didáctica. Esta yo creo que cobra una gran vigencia en este momento, más de lo que lo podía tener, ¿verdad? La producción didáctica, uno siente que lo que el chico va a hacer es un proceso un elemento de mediación entre lo que es el enseñante o la persona que promueve el aprendizaje y los aprendientes. También requeriría saber mucho de planeamiento, tanto ya sea didáctico o de enfoque de mediación pedagógica, que eso es un término que haría por discutirlo al menos en la carrera de primer y segundo ciclo, porque ya doña Paula lo había dicho, no toda didáctica es desde la enseñanza, hay enfoques didácticos muy tirados hacia el aprendizaje y la mediación, o sea, habría que replantearse ese término a nivel de carreras. Por otro lado, me parece que la persona debe tener la capacidad de diseñar productos curriculares que van desde programas de curso, planes de capacitación, formación permanente, planes de estudio, producciones audiovisuales, escritos, videos, textos, módulos, etcétera. Y también eso dentro de un marco virtual o un marco de producción física, ¿verdad? Y además debe tener claro la relación que hay entre el producto que va a construir y las metas formativas que esos materiales buscan. No es ese activismo de hacer por hacer, sino que el estudiante sepa que si hace un material didáctico, un material de mediación, tiene una meta, tiene una meta de formación clara y que él sepa posicionarse desde ahí. Yo creo que sería importante que los cursos que abordan materiales didácticos empiecen a dar un salto, ¿no? Ya hecho, me imagino que lo están dando, hacia la producción audiovisual y que los cursos busquen también un fuerte basamento informático, porque el contexto actual, como decía Ronald en su presentación, produce un cambio, y es un cambio un cambio no retorno, ¿no? Es estar en la virtualidad y generar mucho proceso de autoaprendizaje. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad o tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Francisco Gutiérrez en vida y fuimos sus estudiantes, tenemos claro cuando él plantea la mediación pedagógica, que tiene que ver mucho con esto, y él lo plantea inicialmente a través de que los materiales son los que median, y la mediación está centrada en productos que median en el aprendizaje, que sirven para la construcción del aprendizaje. Él incluso trabaja de los textos, y ese es el primer planteamiento de mediación pedagógica que Gutiérrez hace en Costa Rica, desde los textos, desde un producto de una producción didáctica. Entonces habría que como pensarlo desde ahí para que el estudiante sepa y tenga esa formación.
Y me parece que también sería una capacidad que tiene que tener un saber, es cierta afinidad con ciertos productos. Como si la persona va a trabajar un material audiovisual, tiene que tener alguna, por lo menos ser un aficionado al cine o al documental, pero que tenga ciertas ideas previas de qué va a trabajar, porque por lo general se piden productos de calidad, en el caso audiovisual y en todos. Pero si es un audiovisual, tiene que hacer tener un buen nivel de diálogo con gente que trabaja lo que es cine. Entonces, se recomendaría, por ejemplo, que sepa por lo menos algunos elementos de esos lenguajes. La pasantía, que es una de las modalidades, ya que se ha implementado de alguna u otra forma, que ha causado cierto nivel de incertidumbre, es lógica, ¿verdad? Para mí es fundamental que el estudiante, y luego de este análisis, que el estudiante tenga una capacidad analítica de qué competencias o saberes ha construido durante la formación, una mirada curricular sobre lo que logró y lo que tiene vacío, porque la pasantía lo va a llevar a un espacio laboral, y en ese espacio laboral la persona debe, como, ¿qué puedo dar y qué puedo recibir? Que puedo terminar de formar y que puedo participar en una institución ya con miras laborales. Además, esa capacidad de detectar vacíos en la formación y competencias por consolidar es fundamental. Y también que pueda mirar espacios laborales pedagógicos. Y la cosa que para mí es muy importante, espacios laborales pedagogizables. Oye, hay espacios ya consolidados, pero también hay una mirada que usted puede pedagogizar muchas cosas. Yo trabajando en el curso con los chicos de primer nivel, que aquí están varios, por cierto, y les agradezco que estén, veíamos cómo se trabajaba en Colombia desde la pedagogía, un ejemplo muy conductista, pero también sé que hay otros enfoques, se trabajaba el fútbol desde una propuesta conductista pedagógica, con la claridad que era el modelo pedagógico conductista. Obviamente que los holandeses y otra gente en Alemania y en España han trabajado hasta propuestas constructivistas y de juego, lúdicas, para aprender fútbol y desarrollar habilidades de fútbol en alta competencia. Entonces, un espacio como el fútbol en Costa Rica, donde hay fútbol de mujeres, donde hay fútbol de niñas, fútbol de para arriba y para abajo, y es parte de la identidad nuestra, cultural, es un espacio pedagogizable, que no se ha trabajado aún fuerte de la pedagogía. Hay una deuda ahí que uno la sabe que existe, ¿no? Son espacios donde podría ser una pasantía local. Yo pienso en la pasantía local también, por ejemplo, en la escuela de Linz, que tiene formación en seguros y tiene diplomado en bomberos, y ocupa constantemente redefiniciones pedagógicas de trabajo, y son lugares locales. La escuela jurídica también del Ministerio de Justicia, donde se requieren pedagogos, pero son espacios que además le permitirían hacerlo incluso durante su formación, porque podría establecer hasta un pacto de un horario viable para poder terminarla junto con los cursos. Eso al menos a partir del segundo ciclo, eso le facilitaría mucho la acción, pero también que aprenda a mirar qué espacios son pedagogizables. Y la otra, que es fundamental y la hemos hablado mucho, la capacidad de negociación ante instancias institucionales. Yo a forma de anécdota digo, bueno, si un estudiante tiene problemas a lo largo de su carrera para negociar la entrada a una escuela, yo no optaría por la pasantía, porque aquí va a tener que negociar desde el presupuesto, desde sus viáticos, su alimentación, cómo captura fondos, cómo logra ir a instancias como la Casa Amarilla, donde dan becas, etcétera. Tiene que tener esa capacidad de negociación con instancias. Y si no la ha desarrollado, obviamente que esa no es la modalidad que debería trabajar. Puede que eso lo mejore con el tiempo, pero no para un proceso de tesis o de finalización de TFB, perdón. Y la otra capacidad me parece que es la adaptación a espacios laborales organizacionales, que sepa leerlos, que sepa adaptarse, porque siempre hay culturas organizacionales muy diferentes, ¿no? Y que pueda leer también los marcos socioculturales en que los mismos se desarrollan. Eso es como fundamental, porque no se trata de ingresar a un trabajo por ingresar, sino que haga una lectura crítica del lugar donde va a estar. Y eso es fundamental, porque hay lógicas organizacionales y lógicas sociales en cada espacio laboral. Entonces tendría que tener desarrolladas muchos de esos saberes para poder desarrollar una pasantía. Como conclusiones ya para salir, porque eso ha sido a brincos y saltos, como dicen. La primera es que el análisis curricular por saberes permite establecer las habilidades predominantes de cada una de las modalidades de TFG, y me parece que es un marco que el estudiante debe conocer. Lo debe conocer casi desde el segundo año de bachillerato, y perfilando en qué está fuerte, qué habilidades ha desarrollado para optar por una de las modalidades. La segunda es todas las modalidades aprobadas en ADEP tienen relación con los planes de estudio, las carreras y con los saberes desarrollados durante la formación como profesionales en educación. Yo esto no lo sabía realmente. Yo cuando ingreso a la comisión, yo pensé que todavía estábamos en el mundo de la tesis y en el mundo del seminario de graduación. Cuando entro y veo que una práctica dirigida y que un proyecto
están especificadas todas las habilidades y saberes pedagógicos propios de un docente, me quedo maravillado, porque debería ser una modalidad muy escogida y de muy fácil desarrollo por los estudiantes, ¿verdad? No extraña que en este momento todos estén casi en proyecto, porque están ahora en licenciatura, me extraña, y me parece muy acertado, ¿no? Luego la tercera, se esperaría que cada carrera transversalice de forma consciente los aprendizajes que el profesional en educación debe proceder para el ejercicio profesional, lo que haría el TFG un proceso fluido. El TFG yo no lo veo como un fin en sí mismo. Para mí el TFG da fe de cómo estuvo formado la persona, de qué aprendió y qué puede hacer. Y cuando modalidades que son muy apegadas a las habilidades docentes y no se realizan, uno se queda con un sinsabor, porque se esperaría que lo pudiera realizar fácilmente. Si a mí me hablan que solo está la tesis, el seminario, no, ya, claro, por ahí hay una problemática, pero cuando está la práctica, está el proyecto, el proyecto y hasta la producción didáctica, me dice, ¿cómo es posible que no se realice a una velocidad adecuada, no? Y luego todas las modalidades cumplen un principio básico de la división y en la profesionalización docente, que para mí es la capacidad de autorreflexión. Esto se ha manejado desde 1987 en básica, que es la autorreflexión de su práctica y cómo logra una mirada teórica que logre una praxis adecuada, ¿no? Y no que caiga en un activismo o en una especulación, que se suele caer mucho a veces en educación. Muchas actividades sin una reflexión profunda de la teoría, o mucha especulación y mucho discurso, pero que no tiene un referente en la acción del aula o del espacio pedagógico. Y me parece que la otra conclusión es que el estudiante debe autovalorarse de forma temprana para saber qué saberes son los que tienen de mayor desarrollo para que elija el camino más fluido y provecho en su TFG. Porque hay gente que no sabe, hay gente que es buena en la acción pedagógica y hay gente que es buena en la reflexión pedagógica, hay gente que es buena en la negociación, es buena en espacios laborales alternativos, hay gente que es muy buena y ya casi ha desarrollado capacidades muy fuertes para investigar, otros para trabajo en grupo y en equipo. Entonces, como que esa conciencia la tiene que desarrollar el estudiante en los cursos, ojalá, y él mismo solito, ¿verdad? Para que pueda decir, por este camino me voy, porque aquí soy más fuerte, y sea un proceso fluido. Muchas gracias por la atención y termino con una frase de Paulo Freire. Yo creo que Paulo Freire, como lo señaló ahora Ronald, América Latina tiene un aporte en educación, tiene una visión de mirar la educación distinta. Y yo esperaría que tuviera una visión diferente de mirar la universidad, que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo, hombre y mujer, para transformarlo. Para mí esas frases son claves y son fuertes y se debe mantener, ¿no? Porque recoge mucho el pensamiento latinoamericano. Los recursos son escasos y la Universidad Latinoamericana no es la universidad ni norteamericana, ni de Finlandia, ni inglesa, ni de Suecia, no. Es una universidad propiamente latinoamericana, que tiene un compromiso con los sectores más desposeídos, que tiene un compromiso con los niños, tiene un compromiso con la adolescencia y tiene un compromiso con sectores sociales que están excluidos. Eso, en América Latina eso no se puede dejar de lado. Es un imperante, es una necesidad, es una obligación. Me parece que esto de que hablaba Ronald, de esa mira latinoamericana, converge con esto, ¿no? Y recoge un sentir que para mí tiene que ser necesario y que está reflejado en estos momentos en que está pasando este país, que ahora estamos cada vez más centroamericanizados y cada vez nos parecemos, somos ya más hermanos de las tristezas del resto de nuestros países hermanos. Muchas gracias.